10:21 de la mañana, estamos en Encendidos, en RPP, la voz de todo el Perú, concentrándonos en un tema que nos tiene o que mantiene la atención de todo el país en la línea que divide a nuestro Perú con el vecino país de Chile. ¿Por qué? Hay personas de diversas partes del mundo que se encuentran ahí, sobre todo ciudadanos venezolanos, colombianos, de otras nacionalidades, que solicitan poder pasar a Perú para que luego lleguen a su país. Eso es lo que han indicado a nuestro compañero Javier Rumiche, quien está siguiendo de cerca este caso. Pero la pregunta que nos hacemos todos, ¿a qué se debe que tantos extranjeros salgan de Chile? ¿Por qué razón lo están haciendo? ¿Por qué están en estos momentos en esta línea divisoria entre estos dos países? Vamos a conversar con Mirna Schandler. Ella es periodista del diario digital El Mostrador y de UChile TV. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida a Encendidos por RPP. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias también por este contacto. Gracias a ti por acompañarnos y ayudarnos en sí a entender qué es lo que está sucediendo y en principio saber por qué hay tantas personas que abandonan Chile, por qué están queriendo salir de este país. Mira, yo diría que la principal razón, pensemos que aquí hay una gran cantidad de personas que están todavía en condición irregular, se han ido de alguna manera poniendo más estrictas las reglas, ¿no?, para poder estar en Chile, todo esto a partir de una nueva ley de migraciones que comenzó a entrar en vigencia el año pasado, pero yo te diría que más que eso tiene que ver con que el costo de la vida en Chile es altísimo. Incluso los mismos peruanos que están acá siempre han hecho esa comparación entre lo que es vivir en Chile y lo que es vivir, por ejemplo, en Perú. Entonces, la inflación sumado a altos costos de la vida hace que estas personas de verdad no tengan las condiciones mínimas para poder mantenerse en su país, en este país, el nuestro, y querer entonces volver, aunque estén en condiciones no buenas, por algo salieron de Venezuela, pero prefieren volver a donde ellos pertenecen y volver con su familia. Te diría que esa es la razón principal. Mirna, te saluda Sara Abusabá. Una de las cosas que también estamos atentos a lo que puede acontecer más adelante es justamente esta citación del canciller de Chile al embajador peruano luego de las declaraciones justamente del alcalde de Tacna respecto justamente a las condiciones y las circunstancias que se están dando esta migración constante hacia la frontera con Chile. ¿Qué expectativas se tiene? ¿Qué es lo que se cree que se puede dar como resultado de esta conversación? Bueno, yo creo que lo más importante que hay que señalar es que nosotros tenemos buenas relaciones diplomáticas con Perú y por supuesto que nuestro país quiere mantener esas relaciones, esas buenas relaciones diplomáticas. Yo creo que también lo que se está viviendo en estos días, en estas semanas, es una crisis humanitaria en el norte de nuestro país, en la frontera con Perú, y yo creo que no entender la dimensión que esto requiere es no entregar las soluciones para un fenómeno que no va a terminar simplemente porque tú pongas más rígidas las leyes de cada país. Si acá no entendemos que este es un trabajo regional donde todos los países que estamos involucrados tenemos que jugar un rol mancomunado, este fenómeno lamentablemente va a seguir y así lo indican todos los seguimientos, los estudios que se han hecho respecto del fenómeno migratorio. Mira, yo creo que las palabras evidentemente del alcalde de Tacna, Pascual Huiza, no ayudan absolutamente en nada. O sea, calificar a nuestro presidente como del innombrable o irresponsable, no es que el presidente de Chile le está diciendo a los venezolanos que se vayan. Los venezolanos se están yendo por las razones que yo ya les explicaba, porque las condiciones acá no dan para poder vivir de manera digna. Y ahí entonces nuevamente yo diría que a profundizar y a enfatizar en que esta crisis humanitaria la tenemos que resolver entre todos. Mirna, un detalle para poder entender un poco mejor este tema, y tú lo has dicho, peleándonos, enfrentándonos entre autoridades no vamos a conseguir nada. Desde tu país, desde Chile, ¿qué se está planteando para darle solución a este tema que además es humanitario? Tú lo has dicho, hay mujeres con niños, hay personas mayores seguramente que están viviendo en las calles, están soportando temperaturas bastante frías en las madrugadas, en las noches. ¿Qué hacemos con ellos? Desde Chile, ¿qué se plantea? Mira, nosotros acá en Chile, para que ustedes hagan una idea, yo sé que ustedes tienen alrededor de, no sé si 900.000, 1 millón de venezolanos. Nosotros tenemos 1 millón. Nosotros tenemos 600.000, pero ojo, esos 600.000 tienes que tomar en cuenta que son los que están en condición regular, porque no sabemos, hay una cifra negra de venezolanos que están en condición irregular y se calcula que podría en proyección esa cifra llegar
casi al millón. Pensemos que nosotros somos 19 millones de habitantes, o sea, muchísimo menos que Perú. Entonces, en proporción, tener esa cantidad de personas viviendo acá genera un problema, y lo dijo el propio canciller. La capacidad de Chile para seguir recibiendo migración, la verdad es que está agotada, lo que no significa es que tú tienes que hacer, por supuesto, el mejor de los intentos para respetar los derechos humanos de estas personas que están en nuestro país, porque emigrar es un derecho, evidentemente, y es un derecho humano que debe ser respetado. Pero es aquí donde yo te insisto, más allá de las políticas que se adopten, los países tienen una capacidad limitada, y eso entonces vuelve a poner el acento en la necesidad, te vuelvo a decir, regional de abordar este fenómeno, porque de otro modo lo que está pasando en Venezuela, esta diáspora, esta crisis humanitaria generada por el conflicto político y social que vive el país, nuestro país, digamos, de aquí, de América Latina, no se va a resolver este problema gravísimo que afecta a tantas y tantas personas de ese país viajando por distintos países de América Latina. De hecho, está aconteciendo en ese momento negociaciones o conversaciones entre, digamos, las autoridades chilenas. Hay el presidente de la Cámara de Diputados de Chile, al parecer estaría cerca de la frontera para poder ver cuál es esta situación. Sin embargo, nos interesa también saber cuál es el punto de vista de la sociedad chilena. ¿Qué opinan respecto de esta circunstancia que se está dando en el sur del país nuestro y en el norte de ustedes? Súper buen punto el que planteas. Mira, acaba de ser liberada una encuesta de la consultora Feedback Research con la Universidad Diego Portales, una universidad privada en Chile, y muestra cifras que yo te diría que son súper preocupantes. Mira, el 88% de los encuestados considera que la delincuencia es producto de la inmigración, o mejor dicho, que la inmigración ha hecho aumentar la delincuencia. Hay un 71% que considera que la inmigración es la responsable de los bajos salarios o que hace que los salarios bajen. Fíjate, un 47% está en contra de que lleguen más migrantes, y aquí otro dato y con esto termino. El 60% está muy de acuerdo en que se expulse a todo migrante irregular, ni siquiera te estoy hablando de migrantes que hayan cometido delitos. Y ahí voy al segundo punto. ¿Qué es lo que ocurre? Ha llegado a Chile una cantidad de migrantes, que no son la mayoría, por cierto, pero que son delincuentes de peligroso, o sea, peligrosísimo. Por de pronto, el famoso cartel o organización criminal llamada Tren de Aragua, que ha tenido prácticas muy, muy brutales, que nosotros no estamos acostumbrados en Chile, como traer la tortura, el secuestro, el sicariato. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos fenómenos delictuales que han sido muy brutales para nuestro país, porque te insisto, no estábamos acostumbrados a este nivel de violencia, hacen que la población, ¿no es cierto?, sienta temor, aun cuando los que participan en crímenes y en actos delictuales, cuando se habla de extranjeros, por cierto que son una mínima proporción en relación a los nacionales. Pero ¿qué ocurre? Que como son actos tan violentos, eso está generando una reacción contra todo migrante finalmente. Lamentablemente estos fenómenos ocurren siempre en los distintos países del mundo. Situación similar a la que se siente aquí en nuestro país, Noemí, porque los actos delincuenciales más agresivos que hemos visto en estos últimos tiempos han sido justamente de venezolanos que tienen cierto prontuariado con la delincuencia aquí en nuestro país, Noemí. Sí, definitivamente. Y Mirna, te agradecemos por habernos ilustrado un poco más lo que está sucediendo allá en Chile y la explicación, ¿no?, a por qué razón están estos migrantes intentando ingresar a territorio peruano en estos momentos. Muy amable. Mirna Chandler, periodista del diario digital El Mostrador y de UChile TV, estuvo con nosotros aquí en Encendidos. Muchas gracias nuevamente. 10:30, escuchamos a nuestros anunciantes, actualizamos los titulares de RPP Noticias. Volvemos.